Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos por este medio, esperando que se encuentren bien junto a sus familiares. Bueno, le dejo ahorita 3 preguntas tipo examen de admisión de la UNI sobre el diagrama de fase. Para comprender la resolución de los problemas hay que ver el marco teórico que ya lo tenemos en el canal. Le voy a dejar abajo la dirección del video para que pueda ver si es que tiene falencias teóricas con respecto a este tema. Sin teoría no se puede hacer esto, así que hay que darle una revisión previa. También, amigos, para finalizar, les dejo aquí los códigos de YAPE y de PLIN para aquellos que puedan apoyar al canal, de tal forma que podamos seguir proyectando más clases y así también colocando una diversidad de capítulos que aún faltan del curso de química. Cualquier aporte, cualquier colaboración es bienvenido. Muchas gracias, cuídense y nos vemos hasta la próxima. Chao. Muy bien, nos proponen aquí una pregunta sobre el tema del diagrama de fases que ha venido en la UNI el año 2007-1. Nos dan esta gráfica que dice corresponde a la sustancia CO2. Tengo por si acaso el libro, que es recopilación de exámenes pasados, y es un libro antiguo, exámenes del año 2000 hasta el 2008, tanto de física como química. Esto es de la editorial Lumbreras, si quieren revisarlo. Nos da el diagrama de fases y nos dice que indiquemos lo que va a ser falso. Bueno, amigos, acá tenemos bien claro el eje de la presión, eje de la temperatura. Tenemos las zonas, las regiones establecidas como sólida, líquida, y esta es la fase gaseosa que se divide en vapor y gas. Bien, y nos dan ciertos datos, ¿no? El punto triple, su presión, temperatura, y a una atmósfera llamada esta presión normal, nos dan su temperatura, la cual está coincidiendo, ¿no?, con sólido y estado gaseoso, ¿no? Un punto de esa curva. Bien, dice la primera pregunta, a menos 50 grados centígrados y 4 atmósferas, el CO2 es un gas. Bueno, es una pregunta directa. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar ese punto, dónde está, y definimos el estado físico. A ver, nos dice que a la presión de 4 atmósferas, y 4 atmósferas más o menos, amigos, lo encontraremos por acá. Aquí estará 4 atmósferas, ¿no? Abajito es 5,2. Por acá estará 4 atmósferas. Y a la temperatura de menos 50 grados centígrados, y menos 50 estará por acá, por este lugar. Por aquí pongamos menos 50. Bueno, buscamos ese punto de intersección de la presión y temperatura que nos han dado y encontraremos esto, ¿no? Presión de 4 atmósferas, aquí está. Temperatura de menos 50, aquí lo tenemos. Y sería sustancia en estado de vapor, en estado gaseoso. Acá decía que se encuentra en estado de gas y sería verdadera. Por lo cual la primera alternativa, amigos, es verdad. No olvidemos que hablar de estado gaseoso es hablar también de vapor. Vapor también está considerado dentro del estado gaseoso, por lo cual está aquí, la primera es correcta. La 2 nos dice, a 5,2 atmósferas, por aquí está, ¿no? 5,2 atmósferas, se calienta isobáricamente. Si calentamos, vamos a aumentar la temperatura. Y al decirnos isobárico, es porque la presión no va a cambiar. Isobárico es presión constante. A 5,2 atmósferas, isobáricamente vamos a calentar, ya dice luego, y esto lo hacemos hasta menos 57 grados centígrados, hasta aquí. Dice que el estado sólido desaparecerá el estado sólido. A ver, amigos, si calentamos isobáricamente a 5,2 atmósferas, calentamos, aumentamos la temperatura, pero isobáricamente con la presión constante, 5,2. Aumentamos isobáricamente la temperatura hasta aquí, hasta menos 57, llegamos al punto triple. Y en el punto triple, ¿qué encontramos? Sólido, líquido y gas. Y además se están convirtiendo uno en otro, no están en un equilibrio de las 3 fases. Sería incorrecto, no desaparece el sólido, por lo cual la 2 sería falso. Y la última nos dice, a 5 grados centígrados y 2 atmósferas de presión, el CO2 se encuentra en estado líquido. Bien, vamos a poner los puntos, vamos a ubicarlos. A ver, amigos, por acá estará más o menos 2 atmósferas de presión. Y 5 grados centígrados se encontrará, claro, como dice el texto más abajo, de 5 grados centígrados estará por acá. Ahí lo vamos a escribir, 5 grados Celsius. Bien, y recetamos los puntos para ver en qué estado físico se encuentra. A 2 atmósferas avanzamos, a 5 grados centígrados subimos y está en forma de gas, en forma de vapor, por lo cual sería una alternativa falsa. Líquido tiene que estar en esta zona y la presión tendría que ser de 5,2 del punto triple, ¿no?, para arriba. Ahí podríamos llegar al estado líquido. A 2 atmósferas no lo puede agarrar el líquido, ese es falso. La 3 sería incorrecta. Bien, como piden los falsos sería la clave 2,3 y marcamos, muchachos, la E.
Esa es la clave. Bien amigos, este problema ahora nos lo plantea la CEPREUNI. Tengo aquí un boletín del año 2011, la CEPREUNI, donde vamos a ver ese problema de diagrama de fases. Nos dice que este diagrama corresponde al agua y nos indica que señalemos la proposición que va a ser falsa. Bueno, vamos a primero ver el diagrama. Nos dan una serie de puntos, ¿no? Puntos específicos, A, B, D, punto C, ciertos puntos en las curvas y los datos respectivos de temperatura y presión. Sabemos que esta zona de aquí, corresponde al estado sólido, ¿verdad? Esta zona es del estado sólido, toda esta de aquí. Esta del medio ya corresponde al estado líquido, ¿no? Del agua. Y esta parte de acá ya es el estado gaseoso. Atentos, por favor, ¿ah? Toda esta zona de aquí es el estado gaseoso, así lo voy a colocar. Estado gaseoso. Pero el estado gaseoso se va a separar en dos términos. Esta zona de la izquierda, de aquí, de este punto C, para atrás, esta zona de acá, se llama vapor. El término vapor, ¿por qué se denomina así? Porque está en contacto con el sólido y con el líquido, ¿no? Con las curvas. Más detalle, amigos, en el video de teoría que tenemos de este tema. Bien, acá estamos haciendo la pregunta. Y la parte que está de C para adelante, del punto crítico, no para adelante, ya se llama propiamente gas. Bueno, son expresiones que la teoría nos va a dar la razón y todos los detalles. Ahora sí, viendo eso vamos a analizar lo que pide. Primero dice el punto A, este de aquí, corresponde a un estado líquido del agua. Falso, ¿no? El estado líquido está aquí. Este es el estado líquido. Por lo cual el estado A es sólido. La A, muchachos, es falso. Esa es la clave de frente, ¿no? Esta es incorrecta. Vamos a revisar las demás. Dice la B. En el punto triple T, aquí está, coexisten en equilibrio las fases sólida, líquida y gaseosa. Claro. En el punto T, donde coinciden las tres curvas, tenemos tanto sólido, líquido y gas en equilibrio. Hay un equilibrio dinámico entre las tres fases. La B está bien, es verdad. Vamos verificando de todas maneras las alternativas. La C. A la presión de una atmósfera, aquí está, una atmósfera, el agua puede establecer un equilibrio líquido-vapor. Los equilibrios se establecen en las curvas. Así que a una atmósfera, a ver, avanzamos a una atmósfera, muchachos, avanzo acá es sólido, avanzo, llego a la curva aquí. Como acá está sólido y líquido, en este punto que estamos a una atmósfera, habría un equilibrio entre sólido y líquido, ¿no? Entre las dos fases. Avanzamos, ¿no? La temperatura, por acá a una atmósfera tendríamos líquido, ¿no? Líquido, 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 y siguiendo avanzando a una atmósfera de presión llegamos acá, y ahí que encontramos líquido y gas, ¿no? Un equilibrio entre líquido y gas, líquido y vapor, también podemos decirlo más específicamente. Entonces, sí se puede dar que a una atmósfera, avanzando a una atmósfera, lleguemos a este punto donde tenemos líquido y vapor, líquido y gas en equilibrio. Esto sería entonces la C verdadero, estaría correcto. Vamos a la D, dice, el punto D, a ver, ¿dónde el punto D? Está por acá, el punto D, corresponde al estado gaseoso del agua, verdadero, ¿no? En el punto D estaríamos el estado gaseoso del agua, por lo cual eso está bien. Y finalmente en la E, a la presión de 217,7 atmósferas, acá, a esta presión, el agua establece un equilibrio sólido-líquido a la temperatura menor a 0,01 grados centígrados. A ver, equilibrio sólido-líquido a esta presión estaría acá, en esa curva. Como esta curva es la que está separando al sólido del líquido, en cualquier punto de esta hay un equilibrio de esos dos estados físicos. Entonces, a esta presión que me dice el problema habría sido un equilibrio sólido-líquido. ¿Para qué temperatura? Muy bien, a una temperatura menor a 0,01 como dice el enunciado. Bien, por lo cual es correcto. A esa presión que nos da el dato, podría establecerse un equilibrio entre sólido y líquido a una temperatura que está por acá menor a 0,01. Por lo cual la E es correcta. Bien amigos, la clave es la A. Bien amigos, vamos a una pregunta más y esta pregunta corresponde al año 2015 de la CEPREUNI y nos plantea el diagrama del CO2. Frecuentemente viene el CO2 y el agua porque eso figura en su prospecto. Hay que leer el prospecto como preguntan y hablan del CO2 y agua en su diagrama de fases. Bueno, nos plantea en su diagrama de fases, dice que el CO2 se emplea en las bebidas gasificadas, en los extintores y nos pide que marquemos lo que va a ser incorrecto, ya la alternativa que indique una afirmación falsa. Vamos a ver, dice la primera. Bueno, primero sabemos que esta zona de aquí, de la izquierda,
corresponde al estado físico sólido, ¿no? Esta parte del medio ya tiene los datos de presión, temperatura, donde el CO2 se encuentra en forma líquida. Y esta parte de la derecha, esto ya es el estado gaseoso. Acá está el vapor y acá el propiamente dicho gas. Pero ambos son estado gaseoso. Así lo voy a indicar. Ahora sí, dice la A. El hielo seco, CO2 sólido, sublima. Sublimar es pasar de sólido a gas, o sea, en esta curva. En esta curva se da la sublimación. Bien amigos, veamos entonces la alternativa A. El hielo seco, CO2 sublima a menos 78 grados centígrados a la presión atmosférica normal de una atmósfera. A ver, la sublimación ocurre en el cambio de sólido a gas, y eso se va a dar en esta curva. Ya, en esta curva. Y el dato es claro, dice, el hielo seco, que es el CO2 en forma sólida, sublima a menos 78 grados centígrados y a la presión atmosférica normal de una atmósfera. Y ahí está, pues muchachos, miren, nos dan el punto justo. A una atmósfera, que es la presión normal, y menos 78 grados centígrados, está aquí, y ahí se da la sublimación. En ese punto, ¿qué está ocurriendo? Que existe sólido y existe estado gaseoso. Y el sólido se convierte en gas, se sublima, y el gas se convierte en sólido, sublimación inversa o deposición. Por lo cual la alternativa A sería correcta, verdadera. Vamos a la B. Dice, a 5,1 atmósferas, ya aquí está, 5,1 atmósferas, y menos 57 grados centígrados, aquí. Ah, muchachos, el punto triple. En el punto triple coexisten la fase sólida, líquida y gaseosa, claro, ¿no? En este punto donde se encuentran las tres curvas, está sólido, líquido y fase gaseosa. La B es correcta, de frente la B, verdad. Nos dice la C, el CO2 líquido, ya el CO2 en forma líquida se puede almacenar a la temperatura ambiental de 25 grados centígrados y presiones mayores a la del punto triple. Ah, miren amigos, dice, el CO2 se puede almacenar en forma líquida a temperatura de 25 grados centígrados. A ver, por acá está 25 grados centígrados, por acá pongamos 25 grados centígrados, ¿no? Ahí estará. Y a presiones mayores a la del punto triple. Acá está la presión del punto triple. Dice que a presiones mayores y a 25 grados centígrados se puede almacenar como líquido. Y claro, ¿no? Si acá trazamos 25 grados centígrados y a presiones mayores al punto triple, muchachos, por aquí, ¿no? Presiones mayores. De hecho, que yo podría tener al CO2 en estado líquido, ¿no? Por acá. Entonces, a 25 grados centígrados y presiones mayores al del punto triple, mayores, se puede almacenar CO2 en estado líquido. Claro, acá otra presión mayor a la del punto triple y puedo tener en estado líquido. Una presión mayor a la del punto triple por acá también y podría estar, amigos, en estado líquido. Esa alternativa C es verdad. Veamos la siguiente. Nos dice ahora la D. El punto de fusión del CO2 sólido varía muy poco con la presión. Ah, a ver, cuando hablamos de la fusión, hablamos del paso de sólido a líquido. Y eso se va a dar en esta curva, en la curva que está aquí. Y como se dan cuenta, miren el cambio que va a pasar. ¿Ah? Dice, el punto de fusión para convertir el CO2 sólido a líquido, la fusión, ¿no? Varía muy poco con la presión. A ver, es matemática con su gráfica. A ver, a esta presión, miren. A esta presión, acá encuentro, ¿no? Esa curva. Habrá una temperatura de fusión hacia abajo, ¿no? Así. Acá la temperatura de fusión. Si aumento la presión, ya voy a aumentar la presión por acá, agarro la curva, bajo, y el cambio de temperatura de fusión es muy poco, pues. En esta curva se va a dar la llamada fusión, ya la fusión, como hemos dicho. Y si yo cambio la presión, ya cambia la temperatura de fusión, pero está cambiando muy poco, muy poquito. Si agarro una presión mayor, llego a la curva sólido líquido, donde sea la fusión, habrá otra temperatura de fusión, pero como están viendo, la variación va a ser muy pequeña, no prácticamente la misma. Esa es porque la curva se encuentra con una pendiente pequeña. Si fuera la pendiente más grande, ahí sí, las temperaturas variarían considerablemente con la presión. Pero como tiene poca pendiente, el cambio de temperatura de fusión va a ser poca. Por lo cual la D sería verdadero. La clave debe ser la E, vamos a verificarlo. Nos dice así. En el punto C, aquí está el punto C. El punto C es muy importante. Punto más alejado de la gráfica es el llamado punto crítico. ¿Qué dice aquí? La densidad del líquido es mayor que la densidad del gas. A ver, muchachos. Por lo general, como entenderemos nosotros, esto ocurre, ¿no? Miren, cuando yo tengo un líquido, el líquido se encuentra abajo
y si coloco el gas dentro del recipiente, el gas se encuentra arriba. Eso es porque la densidad del líquido es mayor que la densidad del gas. Lo más denso tiende a estar abajo, lo menos denso tiende a estar arriba. Eso es lo común. Y eso ocurre en esta curva. En esta curva líquido-gas, encontramos a los dos estados físicos, líquido y gas, y en equilibrio, donde el líquido está más denso abajo y el gas arriba. Pero llegado al punto crítico, ahí aparece algo especial. Del punto crítico en adelante, y acá hay una zona, ¿no?, que recordaremos de la teoría, revisemos el video si no lo tenemos claro. Este se llama el fluido supercrítico. A partir del punto crítico, una presión mayor, a una temperatura mayor del crítico, cae en esta zona. Se llama fluido supercrítico. ¿Y qué se encuentra? Que a partir del punto crítico en adelante, otro punto que esté por acá, la densidad del sólido y la densidad del líquido son iguales. Por eso se dice que a partir del punto crítico en adelante, en el fluido supercrítico, no se puede distinguir al sólido del líquido, no se pueden distinguir ambos. Listo, por lo cual ahí decía que era la densidad del líquido mayor. Eso es falso, eso es falso. La E, amigos, es la alternativa incorrecta.